a otra comisión, a la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el doctor Omar Cheja de Moya, y que esta tarde tiene en agenda a dos invitados, al doctor Borea y al doctor Antero Flores Arauz. Ambos van a emitir opinión respecto de la viabilidad de los proyectos de ley que tienen que ver con que las Fuerzas Armadas puedan formar parte del refuerzo en la inseguridad ciudadana. Para ser exactos, los proyectos de ley son el 5029 y el 5133 sobre el Consejo de Estado, y los proyectos de ley 4852 y 4959 sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad ciudadana para la lucha contra la delincuencia. Vamos a ir de inmediato con esta comisión. Los tenemos ya en imágenes, comisión que preside el doctor Omar Cheja de Moya. Repito, dos invitados en esta sesión virtual programados dentro de su agenda, el doctor Alberto Borea y el doctor Antero Flores Arauz. Adelante. Emite reglamentos de las leyes, sino una serie de otras disposiciones que no necesariamente son reglamentarias de leyes. El Poder Judicial también tiene cuestiones administrativas. Por ejemplo, conduce establecimientos que antes le llamaban reformatorios y ahora de readaptación juvenil. O sea, que además de administrar justicia, también tiene labores administrativas. En fin, el Congreso de la República nombra determinados funcionarios públicos. Ejerce además, al autorizar el presupuesto general de la República, también en alguna medida actos de administración. Entonces ya las facultades que fueron tradicionales, exclusivas y excluyentes, hoy día ya no lo son. Entonces el Consejo de Estado es bueno para bajar tensiones, para hacer las coordinaciones del caso. Yo era partidario en un inicio de formalizarlo, de incluirlo en la Constitución del Estado y que hubiera una ley orgánica que lo normara, que tuviera, por ejemplo, su administración, sus actas, etcétera. Pero toda esa formalidad, con el correr del tiempo, me di cuenta que no era necesario, porque eso iba a significar una regularidad de sus reuniones, cuando no es necesario que sean regulares ni sean que tengan una periodicidad, sino que el Consejo se reúna a pedido del presidente de la República, su convocatoria, cuando hay momentos que así lo exigen, cuando hay momentos en que necesitas conocer la opinión de los otros jefes de los poderes del Estado, y cuando adicionalmente también quieres conocer la opinión de otros titulares de organismos constitucionales autónomos. Entonces, yo fui cambiando de idea. Yo hoy día estimo, al igual que Alberto Borea, que no es necesario la formalización constitucional ni legislativa del Consejo de Estado, y dejarlo al presidente de la República y en sustitución de él al presidente del Congreso, que pueda convocarlo cuando se estime conveniente. Y sin necesidad ni que hayan actas, ni que hayan transcripciones, ni nada, porque son intercambios de ideas para mejorar las relaciones entre los poderes del Estado y para ver en qué forma se pueden solucionar determinados problemas que afronta el país. Recibir consejo, y para recibir consejo no se necesita el reglamentarismo. Si quieren saber más sobre el particular, este viernes voy a publicar un artículo sobre el tema en el Diario Expreso. Es todo lo que les puedo decir sobre el Consejo de Estado, y que les parecerá raro que, siendo en los últimos años quien inició este tipo de reuniones y exhortó e invocó al presidente de aquel entonces a convocar al Consejo de Estado, que no sea partidario de una normalización del mismo, porque considero que no es ello ni necesario ni menos indispensable. Creo que como se está, es bastante conveniente y ha sido sumamente útil.
y me da mucho gusto que algunas veces fuera convocado por el anterior presidente, el comandante Humala, y luego por el presidente, el ingeniero Martín Vizcarra. Ahora, si quieren alguna pregunta sobre el particular, antes de pasar al segundo tema, No, lo que usted diga, presidente. Doctor Flores Arauz, continuamos toda la exposición y al final la rueda de preguntas para hacerlo más ágil. Muy bien. Gracias. El segundo tema, el señalar como un derecho ciudadano el estar bajo la seguridad en el Estado. Yo creo que eso no es necesario. Ya lo tenemos en el artículo 44 de la Constitución. Dice, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Todo derecho conlleva una obligación y toda obligación un derecho, son correlativos. Por eso estimo que si bien ha habido muy buen propósito en la iniciativa legislativa, realmente no es necesario. Coincidiendo también con Alberto Borea, no creo que la Constitución necesite estar siendo reformada por temas que no son trascendentes. Yo creo que la Constitución, mientras menos se le haga recortes o adiciones, es mejor. Hay que mantener la unidad de ese instrumento constitucional y para evitar lo que ya ha sucedido inclusive con otro tipo de normas. El Código Penal que era una estructura clarísima en que había un orden de a mayor gravedad del delito, mayor penalización del mismo, igualito al mayor valor del bien jurídico tutelado. Ello conllevaba también una mayor protección y la punición a quienes lo transgredieran. Ese Código Penal, y yo no soy penalista, ha sido modificado en más del número de artículos que tiene. Las leyes modificatorias son inmensas. Por eso yo creo que cuanto menos se le ponga la mano a la Constitución, es mejor. Ahora, pasando al otro tema. Las Fuerzas Armadas, y hay disposiciones legales y constitucionales que apoyan a la labor de la Policía Nacional excepcionalmente, no regularmente, en situaciones excepcionales. ¿Por qué? Porque sus funciones son absolutamente diferentes. Mientras que la Fuerza Armada tiene que velar por la soberanía nacional, por la integridad de su patrimonio, espacio aéreo, mar de Grau, etcétera, la Fuerza Armada, las fuerzas policiales tienen por función principal mantener el orden público o restablecerlo cuando ese orden público ha sido afectado. Y solo la Fuerza Armada interviene en apoyo cuando ello es necesario. Más aún, ya existe disposiciones sobre el particular. Tenemos, si mal no recuerdo, acá lo tengo, el decreto legislativo 1095 y su reglamento, que es clarísimo sobre el particular. Entiendo la preocupación ciudadana y la preocupación de los parlamentarios en que por el aumento de la delincuencia es necesaria una mayor presencia del Estado. Y entonces esa mayor presencia del Estado para mantener o restablecer el orden público la quieren llevar ¿a dónde? A que sea la Fuerza Armada la que apoye a las fuerzas policiales. Pero si tenemos déficit policial, ¿por qué lo queremos suplir con Fuerza Armada? Aumentemos las fuerzas policiales en lugar de pedirle a las Fuerzas Armadas un apoyo ordinario
cuando ese apoyo es extraordinario. Y además, miren ustedes, ¿quiénes constituyen la Fuerza Armada? Olvidémonos de la oficialidad, que es absolutamente profesional. En la Marina de Guerra también los soldados, los marineros son profesionales. Igual sucede en los avioneros en la FAB, pero no sucede en el ejército, por lo menos todavía. Un gran, pero excelente comandante general del ejército, como fue el hoy parlamentario Otto Gibois, propuso en su momento y se llevó por el Ejecutivo al Parlamento sacar una norma legal para profesionalizar a las Fuerzas Armadas en general y al Ejército en particular, porque los soldados del Ejército no son profesionales, son los conscriptos del servicio militar que sigue llamándose obligatorio, pero en realidad es un servicio militar mixto. ¿Por qué? Porque cuando las Fuerzas Armadas, cada Fuerza Armada señala cuál es su requerimiento de personal, se toma ese personal de los que han sido inscritos para el servicio militar, que son todos. Normalmente en la Marina y en la aviación hay superávit de los que quieren hacer el servicio en activo, mientras que en el ejército hay defecto. Cuando hay superávit o cuando hay defecto, se llena o se quita a través del sorteo, con lo cual allí sí se le da el criterio de obligatoriedad. Entonces, tiene lógica, a nuestro juicio, tener a la Fuerza Armada ordinariamente apoyando a la fuerza del orden. Yo creo que no. Eso debe mantenerse extraordinariamente. Y si se requiere más policía que sí son profesionales, tengamos mejor formación policial, tengamos más tiempo de formación, tengamos más vacantes en las escuelas policiales, pero no desvistamos a un santo para vestir a otro. La formación de un policía es absolutamente diferente de la formación de un soldado. Un conscripto, un joven que está haciendo servicio militar, no lo pueden hacer que esté persiguiendo el delito. Para eso no está preparado. Y si quieren preparar, preparen no al del ejército para eso, sino preparen más policías. Esa es mi impresión y mi consideración. Entiendo que hay la mejor de las ideas o propósitos por mejorar la persecución del delito y la seguridad ciudadana, pero creo que el camino no es desvistiendo un santo para vestir a otro. Creo que lo lógico sería mejorar la Policía Nacional, tener más vacantes en las escuelas policiales y lógicamente prepararlos muchísimo más para que puedan hacer eficientemente la tarea que la Constitución y las leyes les han otorgado. Les agradezco su atención y estoy a la orden. Les pido disculpas por haber sido tan cortante, pero esa es mi forma de ser. No le doy muchas vueltas a los temas. Voy de frente, como dicen, a la garganta. Muchísimas gracias al doctor Antero Flores Arauz por su muy importante exposición, como bien ha dicho, directa pero firme. Además, con toda la experiencia y el bagaje que él tiene en política y en derecho también. Muy bien, agradeciéndole su participación al doctor Flores Arauz. Si algún congresista de la República quiere hacer uso de la palabra antes de que el doctor Flores Arauz, digamos, termine su participación el día de hoy, este es el momento para hacerlo. Sí, congresista Chávez. Adelante, por favor. No le estoy escuchando. Sí. Gracias, presidente. Sí. También absolutamente claro, presidente, no sé si será porque coincido totalmente con el doctor Flores Arauz, como he coincidido con el doctor
Borea, pero creo que son muy esclarecedores los pareceres, las opiniones de dos personas que son verdaderamente doctos en derecho, tienen además experiencia política y pueden compartir con nosotros que ese es el propósito de tener un consejo consultivo, señor presidente, con personalidades que a lo largo de su vida, por más discrepancias, somos de distintas opciones políticas, tanto el doctor Flores Arauz como el doctor Borea Odría, pero sin duda son personas que más allá de las diferencias políticas que yo sostengo con ellos, reconozco no solamente su integridad como personas, sino además también esa integridad se ve reflejada en una acuciosidad y en una suficiencia de carácter intelectual y específicamente en materia de derecho constitucional, presidente. Ha sido un gusto escuchar al doctor Flores Arauz y nada, no, creo que no tenemos nada que acotar, por lo menos yo no tengo nada que acotar respecto de lo que muy claramente nos ha explicado el doctor Flores Arauz, sobre todo viniendo de quién fue diríamos, el impulsor de este mecanismo llamado Consejo de Estado, que él nos ha explicado cuál es la razón de ser, ¿no? Y que no necesita ser, diríamos, compartimentalizado ni regimentado para que tenga sus frutos. Gracias, presidente, por la iniciativa y mi saludo a través suyo al doctor Flores Arauz. Muchísimas gracias a la congresista Marta Chávez por su intervención. Por el chat no lo veo. ¿Sí, congresista? Gino Costa. Congresista Costa. Lo que pasa no lo he visto. Congresista Costa, por favor, encantado, adelante. Presidente, buenas tardes a usted y a todos los colegas y un saludo especial al doctor Antero Flores Arauz. No me ve porque estoy sin cámara, presidente. Ya, perfecto, no se preocupe, no, encantado. Basta con su voz, no sé. Solo para saludarlo a don Antero y qué bueno que esté con nosotros. Y coincido en esta oportunidad plenamente con él en las dos opiniones que ha brindado, al igual que con el doctor Borea. Y sorprendentemente también con mi colega Marta Chávez. O sea que en esta oportunidad mi acuerdo con ellos es total, la verdad. Solo un comentario en relación con la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Se insiste en señalar, no sé si se me escucha, presidente. ¿Aló? Gino, yo te escucho perfecto. Sí se escucha. Perfecto, gracias. No, solo un comentario adicional, digamos, una pieza de información que debe entrar al debate que estamos abriendo a raíz de la iniciativa de los colegas sobre la necesidad de involucrar o no a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. El argumento para involucrar de manera más decidida y más permanente a las Fuerzas Armadas se deriva del hecho de que no tendríamos suficiente número de policías. Y coincido con el doctor Flores Arauz que si ese fuera el caso, tendríamos que formar más policías y no recurrir a las Fuerzas Armadas porque, como lo ha dicho él y lo ha dicho el doctor Borea, son funciones distintas, la de policías y militares, formación diferente, instrumentos de actuación distintos. Los militares son hechos para la guerra y los policías son hechos para preservar la paz. Es verdad que hay zonas de confluencia y hay situaciones extraordinarias, como por ejemplo cuando se combate a los remanentes del terrorismo, donde es necesario una acción conjunta. Y para eso la Constitución ya contempla cómo se debe hacer, estableciendo el estado de emergencia, y como ha dicho el doctor Flores Arauz, es una situación extraordinaria. Y debería ser, digamos, mantenida como tal y limitada en la medida de lo posible, porque sabemos los peligros, ¿no es cierto?, de esos estados de emergencia, precisamente porque las Fuerzas Armadas están preparadas para una situación de guerra. Solo al respecto comentar lo siguiente: si vemos los números,
los números no corresponden con la afirmación que se hace de que la policía no se da abasto. Mire usted, el estándar internacional es contar con un policía por 250 personas, 250 habitantes. Bueno, veamos cuántos policías tenemos. En este momento tenemos casi 140.000. 139.649 es el dato oficial en la página web de la policía en este momento. A principios de la década pasada, sí teníamos 90.000 policías, es decir, hemos hecho un incremento de más del 50% en estos casi 20 años. Entonces, hemos avanzado en darle a la policía el pie de fuerza, digamos, que no tenía, pero hoy día tiene casi 140.000. Si nosotros dividimos los casi 33 millones de habitantes que somos entre los 140.000, tenemos un policía por 236 habitantes. O sea, tenemos un ratio que es mejor que el ratio considerado ideal en términos internacionales. Si a esto, diría yo, le agregamos los serenos, que cumplen una función de colaboración importante en tareas de seguridad ciudadana, el ratio llega a un policía y sereno, son como 25.000 serenos los que tenemos en este momento, por 200 habitantes. De manera que no parecería estar ahí el problema. Es decir, no es un problema de falta de efectivos, sino que los problemas, yo creo, en la policía tienen que ver con otras cosas, que se gestionan mal los recursos que se tienen, que los regímenes laborales no son los adecuados, que hay serios problemas de corrupción, y eso no lo resolvemos modificando los textos constitucionales, sino, digamos, mejorando la gestión del recurso humano y los recursos, materiales con que cuenta la institución policial. Solo quería, digamos, poner sobre la mesa esa información sobre los recursos humanos, porque parecería ser una de las principales razones por las cuales se justifica, se pretende señalar la necesidad de involucrar más a las Fuerzas Armadas. Ese sería mi comentario, presidente, saludando nuevamente a don Ander y agradeciéndole su presencia en la comisión. Muchas gracias, congresista Costa, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Luis Pérez Flores, con todo aprecio. Adelante, por favor, congresista. Sí, no sé si me adelante, encantado. Escuchar. Adelante, encantado, congresista Pérez. Bien, encantado. Presidente, por su intermedio, un afectuoso saludo para sus invitados. Bueno, en realidad no tiene más vigencia y sin ánimo de ofender a nadie lo dicho generacionalmente por don González Prada, porque a las pruebas me remito. Lo que tenemos en la actualidad nosotros acá es un desfaz tremendo en seguridad ciudadana. Lo que aparentemente todos aplauden y creen que es la panacea y que así debemos de seguir, definitivamente es lo que no debemos de hacer. Y lo que acabamos de pasar la base 3 y estamos curveando la base 4, estamos viviendo una realidad muy distinta a la que han vivido los de la base 7. Por lo tanto, creo yo que es importante considerar nuevas estrategias donde no comencemos a hacer de la policía y de las Fuerzas Armadas el mecanismo correcto para eliminar el gran problema de la inseguridad ciudadana. Porque en realidad nos vamos a cansar de formar policías, nos vamos a cansar de fabricar más o de construir más cárceles o de hacer más leyes, cuando el gran problema del Perú es el individualismo y es la pobre educación arraigada de las épocas de los 90, donde prácticamente creemos que solucionar un examen PISA soluciona el problema de la seguridad y el crecimiento del país. Todo lo contrario, señor presidente. Tenemos que mirar más a la educación inclusiva, a la educación formativa, a esa educación que prácticamente lo han boicoteado muchos de los políticos tradicionales, de los políticos que lamentablemente desde un sillón y con 20 policías al costado miraban una realidad totalmente distinta a la que vivimos todos los días nosotros, los de la clase media trabajadora, a los que nos hemos salido desde abajo.
Y eso creo yo que es muy necesario considerar ahora, porque la sensación que tenemos nosotros en las calles de inseguridad es tremenda. Sin embargo, producto de la pandemia, salieron los militares y, oh sorpresa, vayamos nosotros al índice de criminalidad y obviamente ha disminuido drásticamente. Definitivamente, considerar una estrategia para poder sacar adelante el problema de la inseguridad ciudadana mediante la fuerza militar de repente podría sonar exagerado, pero basta ver las noticias y basta ver los periódicos. Veamos nosotros cómo a algunos policías se les cae la pistola, cómo algunos policías tienen problemas de sobrepeso, cómo algunos policías que fueron formados en poco menos de un año han salido y a veces ni siquiera pueden corresponder a la parte social, a la demanda social. Entonces, señor presidente, creo yo que estos mecanismos de visión acerca de la política de defensa y de la autoayuda para que nosotros vivamos en paz, definitivamente lo que tenemos que hacer es desatendernos de la historia, porque la historia nos ha contado cosas que ahora padecemos de mucho más. Violaciones, secuestros, asaltos y todo lo demás, señor presidente. Creo yo que es muy necesario encontrar un mecanismo donde en la actualidad esta delincuencia, esta inseguridad que vivimos, boicoteada, ya sabemos de dónde, porque hay mucha importancia de que vivamos en inseguridad para que todo se bancarice, para que todos sintamos miedo y podamos irnos por el lado del miedo, por el lado donde realmente nosotros no queremos estar y nuestra familia y nuestros hijos vivan en un lugar mucho más seguro, señor presidente. Discúlpeme la discrepancia, pero creo dentro de esta siempre estructura política es interesante que nos escuchemos todo y, como decíamos al inicio, cuánta razón tenía don González Prada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Otra vez sin cámara, no sé por qué está desactivada, pero yo quería agradecer al doctor Antero Flores por la exposición. Yo, en cambio, creo que sí es muy valioso escuchar a personas que han tenido amplia experiencia sobre el manejo justamente de estos temas de seguridad ciudadana. El país ha pasado por muchas épocas y creo que toda esa experiencia acumulada nos sirve también para aprender respecto a cuáles son los mejores mecanismos que ayudan para confrontar los temas de seguridad pública, seguridad ciudadana. Yo creo que yo soy una de las convencidas que no podemos apelar al populismo punitivo, a utilizar herramientas justamente facilistas, ¿no?, de tratar de solucionar un tema tan delicado como la seguridad ciudadana, apelando además a distorsionar las funciones de una organización, de una institución tan importante como las Fuerzas Armadas, preparadas efectivamente, como nos explicaba el doctor Borea y lo ha reafirmado el doctor Antero Flores Arauz, preparados para una misión muy especial, particular y fundamental de cuidar el Estado, ¿no? Yo cuando escuchaba la exposición de uno de los colegas sobre su proyecto de ley veía algunos datos y, por ejemplo, se hablaba de los datos de Cajamarca, de donde yo provengo, y decían que ahí el nivel, por ejemplo, es una de las ciudades, decía, donde hay menos policías por ciudadano. Sin embargo, yo pensaba, porque Cajamarca ha sido considerada hasta el año pasado en los índices como la ciudad más segura. Y eso se contradice con este dato que se daba, ¿no? Que nos faltan policías, que es una de las ciudades donde nos faltan policías. Claro, nos faltan policías, pero nos sobran una serie de mecanismos comunitarios, por ejemplo, como las rondas campesinas, que han ayudado mucho a confrontar los problemas de seguridad ciudadana. Entonces, justamente mi conclusión es que esto no pasa por solamente generar mecanismos punitivos o poner las Fuerzas Armadas al servicio
del orden público, sino que probablemente pase por otros factores y uno de ellos también es atender los temas de seguridad ciudadana desde un ámbito mucho más amplio, ¿no? Desde otras complejidades. Y ahí yo le quería preguntar al doctor Antero Flores, con su experiencia, ¿qué considera? ¿Cuáles son los elementos más allá de las herramientas punitivas? ¿Qué otros mecanismos podríamos utilizar para confrontar este problema de seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que es un problema complejo que está más allá de estos factores de aumentar policías, incrementar militares o generar más mecanismos punitivos. Hay más cosas que se pueden implementar y tal vez el doctor Antero Flores nos puede comentar desde su experiencia un poco esos otros mecanismos. Gracias. Muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez Chuquilín por su intervención. Y no habiendo pedido ningún otro congresista de la República la palabra, para finalizar, las palabras finales, comentarios o respuestas de nuestro ilustre invitado, el doctor Antero Flores Arauz. Por favor, Antero, adelante. Con el mayor gusto. Comenzaré por el número de policías. Si bien es verdad lo manifestado por el congresista Costa, ese es un número teórico, porque en la práctica no todos están actuando cotidianamente. Tienes los permisos, tienes las enfermedades, tienes las vacaciones y tienes este sistema del famoso 1 por 1. En consecuencia, según tengo entendido, aunque pudiera estar equivocado, tienes en la práctica la mitad. Se trata, sí, de, como dice la congresista Vázquez, de ver qué otros mecanismos pueden existir que no sea necesariamente el incorporar a la Fuerza Armada a una tarea que no la es. Y abono en lo que manifesté anteriormente. Son conscriptos, son los del servicio militar, son muchachos de 18, 19 años, en que tenerlos en la calle con un fusil realmente es peligrosísimo. Para eso se necesita una formación profesional. Por eso hay que buscar también otros mecanismos. Uno es el factor educativo. Nos está faltando educación en valores. Hemos hecho mucha instrucción, pero nos falta esa educación en valores. 2, nos falta también lo que podríamos decir inteligencia. No es solamente para el delito pequeño que te quitan en la calle un celular o te pegan un empujón. No, hay bandas de criminalidad organizada y para lo cual tenemos que tener una formación muchísimo más capacitada y muchísima más técnica en los aspectos de inteligencia, la prevención. Yo creo que si por un lado la educación y por otro lado la prevención con inteligencia, podríamos tener mejores resultados. Listo, muchísimas gracias al doctor Antero Flores Arauz por su explicación, por el vuelco de sus experiencias políticas y también, como no, jurídicas aquí en la Comisión de Constitución. Le agradecemos mucho su presencia, además él es miembro del Consejo Consultivo de esta excelentísima Comisión de Constitución y Reglamento. Así que, doctor Flores Arauz, lo estaremos invitando próximamente cuando sea menester. Van a haber otros temas digamos, muy agudos, como siempre, muy polémicos, que seguramente su experiencia, sapiencia y academicismo sabrán y sus insumos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, ha sido muy valioso y que tenga buenas tardes. Bendiciones. Lo mismo, gracias a todos ustedes por su atención y me tienen siempre a su disposición. Gracias. Gracias, Antero.
Muy bien.